Ya podemos bajar la mano, ¿no? Vamos a bajar la mano, por favor. Sí, sí, gracias. Ok, entonces ya sabemos hacer lo que es suma de vectores, resta de vectores, multiplicación por un escalar, descomposición de vectores, cosas importantes de base. Y sobre todo saben ya cómo manejar desde ese enfoque vectorial, ¿no? Sobre todo los últimos ejercicios que hemos hecho. Ese del paralelogramo, que es un enfoque que tal vez no han visto antes, ya que es entendiendo un poco, la idea es entender ese nuevo enfoque. Ahora vamos a ver lo que sería un producto escalar, ¿ya? También existe el producto vectorial, pero no lo vamos a abordar en este curso. Entonces, ¿saben hacer suma de vectores? Tengo este vector columna más este vector columna, sumo los de arriba con los de arriba, o habíamos visto que este vector columna lo puedo escribir de la siguiente forma, 1 más 3j, y esto le voy a sumar el otro vector que es 4 menos 4i menos 1j. Y sumo los i's con los i's, me da 5i, y sumo los j's con los j's, me da 2j. ¿No? Tenemos acá 5i más 2j. También sabemos multiplicar por un escalar. Entonces, digo, si multiplico 3 veces un vector, multiplico a cada término por 3. Lo mismo si lo tengo en su versión IJ, notación IJ, multiplico 3 veces la parte I, 3 veces la parte J. La interpretación geométrica es igual o más importante que simplemente reemplazar esto como de manera mecánica, ¿no? Si tengo un vector A y un vector B y los vamos a sumar, pues lo que hago es este vector A lo muevo, o este vector B o el A también, lo muevo hasta la punta del otro y uno la punta, el inicio del primero con el final del segundo, y esto es A más B. ¿Ok? Esto ya conocemos bien. Y cuando hablamos por multiplicación por escalar, si tengo un vector A y quiero saber cuánto es 3 veces A, hemos visto que es el mismo vector, pero con el triple de tamaño. Este vector simplemente lo alargamos 3 veces. Es como que copiáramos un vector, copiar, pegar, y lo alargo 3 veces. Más o menos por acá. Eso va a ser. Bueno, acá lo alargo más. Lo alargo 4 veces A. ¿Ya? Ahora, ¿qué sería una multiplicación entre dos vectores? ¿Ya? ¿Qué podríamos decir? Multiplicación entre dos vectores. Si yo tuviera sí, digamos, tengo el vector 2, 3, una multiplicación, podríamos decir, con el vector menos 1, 5. Ya, voy a multiplicar los de arriba con los de arriba, menos 2, y los de abajo con los de abajo, 15. ¿Ya? Y este tipo de multiplicación, entre comillas, no existe. ¿Ya? No existe. ¿Por qué no existe? Porque todo tiene que tener un trasfondo, un contexto. Esta suma es de esta manera, esta multiplicación es de esta manera, y tenemos este contexto, que estamos sumando flechas. Tenemos este contexto que estamos alargando los vectores. Hacer esto de acá, no hay ningún contexto, no hay algo geométrico, si quieren verlo así, que no hay un significado geométrico, ¿ya? Por otro lado, sí existe el producto escalar. Entonces acá es lo que había dicho, ¿no? Tenemos suma de vectores y gráficamente tenemos esto. Este más este me da este. Multiplicación por un escalar. Tengo este vector 2, 1. Tac. Lo multiplico 3 veces, pues tengo el mismo vector alargado 3 veces. ¿Ya?
Y esto de acá, pues, no tiene ningún significado geométrico o en otro contexto. Hacer esta multiplicación de acá. Acá es esto de acá. ¿Cómo se dice esto? Amplificación. Suma de flechas. Ya, ahora. Por otro lado, sí existe lo que es el producto escalar. ¿Ya? Y es simplemente lo siguiente. Tengo A escalarmente, tengo este vector escalarmente, este otro vector, ¿ya? Y este producto escalar me va a dar la multiplicación de estos dos, A por C, más la multiplicación de los de abajo, B más D. De acá obtengo un número. Tengo lo siguiente. 2, 3, 5, multiplico 2 con 5, 10, 3 por menos 2, menos 6. Hago la suma y tengo este número, 4. ¿Ya? ¿Qué más quería decir acá? Tac, 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 tac. De manera general, si tengo un vector A, que es AX, AY, o AXY más AYJ, y tengo otro vector que es BX, NY, es BX, BY, o en su otra notación BXY más BYJ, el producto escalar o producto punto, ¿ya? Entonces se coloca de esta manera, este redondito, es los X con los X sumados con Y con Y. Los Y con Y. ¿Ok? ¿Quién deduce o tal vez quién se recuerda? Yo creo que todo el mundo ha visto esto. ¿Por qué se llama producto escalar? ¿Por qué tiene ese nombre? Levante la mano. Bueno, nadie ha visto antes, no creo. Pero si no hubieran visto antes, ¿por qué creen que lleva ese nombre? Escalar. ¿Qué es un escalar para empezar? Esto es lo que hemos visto al principio de este tema de vectores. El producto escalar sería la multiplicación de sus módulos. No es la multiplicación de los módulos, porque el módulo de este vector, ¿qué es, Carlos? El módulo de vector sería bueno, Pitágoras, ¿no? El Sí, 2 al cuadrado más el 3 al exacto, cuadrado. es al cuadrado. Y de este de acá sería 5 al cuadrado es un más menos 2 al cuadrado. cuadrado, ¿no? Y si sumamos esto, no nos va a dar 4. ¿Ya? Se visualiza eso, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Entonces, pero está bien que hayas intentado ir por ese enfoque, ¿no? La magnitud es un escalar, tal vez por eso se llama, pero no es, pero está bien, Carlos. Pablo, o Sergio, perdón, Pablo, que te quita la palabra, es que Sergio no lo escucho muy a menudo. Sergio primero, luego Pablo. Sergio, no te escuchamos. ¿Se me escucha? Ahora sí, El producto escalar es debido a que el resultado que nos brinda es escala. es un escalar. Es ¿Ya? exacto. Tenemos acá la multiplicación, un vector, estamos multiplicando con un vector y estamos encontrando un número. Ya habíamos dicho al comienzo de este tema que un número es un escalar. Un vector es una magnitud, un número y también una dirección, ¿no? Vector es magnitud y dirección y un escalar es solamente un número, solamente eso. Entonces, por eso se llama producto escalar. ¿Ok? Sergio, ¿no? Ahora, ¿qué les había dicho al principio?
que la suma de vectores es la suma, ¿no? Sumo mecánicamente, sin saber lo que estoy haciendo, estoy sumando con mis dedos y ya llego a esto. Sumo con esto, ¿no? Pero no se trata solamente de hacer las cosas así. Esto es de esta manera, ¿por qué? Porque existe un significado. Que tengo estas dos flechas, esta flecha la muevo acá, o utilizo el método del paralelogramo, y eso, lo que obtengo gráficamente es esto de acá. Tiene su significado, tiene su porqué. Y lo mismo, ¿no? Cuando multiplico un vector por un escalar, este es el de escalar 3, ¿ya? Escalar. Lo multiplico por el vector 2 menos 1. El vector 2 menos 1 es este. Lo multiplico por 3, pues tengo la misma flecha amplificada 3 veces. Esta cosa de acá, pseudo producto vectorial, digamos, que hemos intentado hacer, 2 por menos 1, menos 2, 3 por 5, 15, no tiene significado. Es por eso que no está definido, es por eso que no se lo utiliza, digamos. ¿Ya? Y ahorita hemos definido esto, y esto tiene un significado. ¿Ya? ¿Por qué esto está tan definido y entra en el programa de muchos temas, digamos, de álgebra, geometría, física, que tiene un significado importante? El significado es el siguiente. ¿Ok? Tengo dos vectores. Un vector B, ¿ok? Y un vector W. Esos dos vectores están separados o hay un ángulo alfa entre ellos. ¿Ya? El vector B es un vector, ya su flechita, tiene un tamaño. Este es el tamaño del vector B. Esta es la magnitud del vector B. El vector omega tiene un tamaño y tiene el vector W tiene un tamaño. Esa es la magnitud y así notamos ese tamaño. Este producto escalar que acabamos de citar o definir, entre comillas, ¿ya? Esta multiplicación, los x con los x y los y con los y, ¿ya? Resulta que nos va a dar un número, ¿ya? Y ese número es exacto a el tamaño de B, el tamaño de omega, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Se dan cuenta? A lo que me voy, lo que he hablado 5 minutos, si es que me han seguido, es lo siguiente. Que esto de acá es una suma, yo sumo x con x y con y, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque geométricamente eso significa la suma de flechas. Por eso es importante esto, ¿ya? Acá multiplico por un número, por un vector, y es el 3 con el 2, 6, el 3 con menos 1, menos 3, y dan, digamos, la casualidad, digamos, entre comillas, que esto que he calculado analíticamente es el vector alargado, amplificado 3 veces. Tiene un significado geométrico. Y ahora, este producto que acabamos de definir o citar, multiplicar AX con BX, AY con AY, me va a dar un número, acá por ejemplo me da 4, y ese número resulta ser algo geométrico. ¿Cuál es ese geométrico? Es un poco más elaborado. Es el tamaño de B. Entonces yo mido con una regla B, mido con una regla W. Eso, multiplico esos dos tamaños y multiplico por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Y y tengo esa igualdad. ¿Ya? Entonces espero que se entienda que eso no es tan banal. Banal es, ok, banal es sumar vectores, sumo 1 más 4, 3 y menos 1 y ya, se acabó ahí. No sé el significado de esto. Banal es simplemente hacer esta multiplicación y no saber qué significa, ¿ya? Pero el trasfondo es más elaborado, tiene un significado geométrico. Entonces, cuando yo hago los x con los x y los y con los y, ¿cuál es el significado geométrico? La multiplicación de los módulos por el coseno del ángulo. ¿Dudas, preguntas de esta parte? De esta parte conceptual, introductoria conceptual. Ok. Entonces, ¿cómo utilizo esto? Pues un método sería, un uso sería encontrar el ángulo entre dos vectores, ¿no?
Tengo acá dos vectores, 1, 2, 3, 1. Y la duda es, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Ya? Y simplemente despejamos acá, ¿no? Despejamos el coseno del ángulo y ¡paf! Y tengo esto. Si aplicamos a nuestro ejemplo concreto, voy a tener que el coseno del ángulo es b escalarmente w entre el módulo de b, el módulo de w. ¿Pero qué es b escalarmente w? V es 1, 2, escalarmente 3, 1. ¿Qué es lo que acabamos de aprender? Que cuando yo tengo esta forma descompuesta, el producto escalar es los de arriba con los de arriba, o los x con los x, y los de abajo con los de abajo, y los sumo. 1 por 3 más 2 por 1. Esto es 5. El módulo de W, como dijo Carlos, haciendo Pitágoras, el módulo de B chica, 1, 2, va a ser la parte x al cuadrado, 1 al cuadrado, más la parte y al cuadrado. ¿No? Acá Pitágoras. El módulo de W va a ser la raíz de la parte x al cuadrado más la parte y al cuadrado, raíz de 10. Y luego reemplazamos. Coseno del ángulo va a ser V por W, escalarmente, vamos a encontrar que esto es 5, entre raíz de 5, raíz de 10, esto va a ser 5, raíz de 5, raíz de 10 es raíz de 5 por raíz de 2. Esto, con esto se van y me queda 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto sería el ángulo? Si el coseno del ángulo es esto, ¿cuánto es el ángulo? ¿Quién se recuerda? ¿Quién tiene su tabla a la mano? ¿O calculadora? 45 pues, grados. 45 grados, ¿no? El coseno, digamos, de raíz de 2 sobre 2. Y esto es 45 grados, o pi cuartos. ¿Ok? Entonces, esto de acá lo puedo encontrar de esta manera, ¿no? Los x con los x y los y con los y. Esto puedo calcular y de ahí puedo hallar cuánto es el ángulo. No para acotar, digamos, tengo que un ángulo es pi cuartos, ¿no? ¿Cuál es el otro ángulo? Esto es lo que entra a su examen, ¿no? Si tengo que un ángulo, tengo esta ecuación, un ángulo va a ser pi cuartos. Otro ángulo que va a ser pi cuartos más una vuelta, más 3 vueltas, ¿no? Esa parte no me interesa tanto. ¿Cuál es el otro ángulo? ¿Qué puede ser? Menos pi cuartos. Menos pi cuartos. ¿Ya? Pero menos pi cuartos no tiene sentido acá, ¿no ve? A esto le puedo sumar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, ¿no? Y cuando yo le sumo una vuelta más 2pi, esto va a ser 8pi, esto va a ser 7pi cuartos, ¿ya? O 315 grados. ¿Qué estoy encontrando como ángulo? Esto de acá. Esto de acá sería alfa 2. ¿Ya? Para que vean que tiene sentido lo que hemos hecho en resolución de ecuaciones. Cuando hacemos resolución de ecuaciones trigonométricas, no siempre, sí, muchas veces, pero no siempre la solución es solamente el arco coseno. A esto hay que sumar, hay que analizar la otra variante. Sumarle el número de vueltas, hay que ver la restricción. Acá, ¿cuál es la restricción? Que alfa tiene que ser menor a 360, digamos, ¿no? Ya, pero bueno, he acotado nada más porque este alfa 2, digamos, no tiene mucha utilización. Siempre hablamos
Cuando hablamos del producto escalar, siempre hablamos del ángulo más pequeño que hay. Si hay dos ángulos, hay alfa 1 y hay alfa 2. Y siempre que hablamos del producto escalar, estamos hablando del ángulo más pequeño, es decir, de alfa 1. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Qué más? Entonces, si yo analizo esta parte, fíjense, ¿no? Y acá los que quieran ganar puntos, presten atención, porque voy a preguntar cosas. Este es el producto escalar, esta es la fórmula. ¿Ya? Si yo estoy analizando, vamos con el más sencillo, ¿ok? El caso en que el producto escalar me da 0, ¿ya? Si esto me da 0, esto me da 0. Y ahora yo me fijo en la interpretación geométrica. Esto de acá, digamos, es la interpretación geométrica. Si yo me fijo en la interpretación geométrica, si esto me da 0, ¿qué conclusión tengo? ¿Qué tiene que ser de especial en V, en W o en el ángulo? Levanten la mano quien quiera participar. Alejandra. Podría ser que el vector está sobre alguno de los ejes. Horizontal, o sea, completamente horizontal y que no tiene ángulo. Más que 0. Este de acá es el ángulo entre ellos dos. Entonces, si no te entiendo mal, tú dices que uno de los vectores es totalmente horizontal, ¿verdad? Y el otro Sí. puede ser acá, digamos. Acá hay un ángulo, digamos 30 grados. Esto coseno de 30 no va a ser 0. A eso te refieres, ¿verdad, Alejandra? No, entonces podría ser que es un ángulo rectángulo. Ya, ¿y por qué? Porque si no estoy mal, coseno de 90, no me acuerdo si era coseno o seno de 90, ¿era 0? Está bien, coseno 20 es 0. Uh-huh. ¿Ya? José, ¿algo que quieras complementar? Ah, no, era lo mismo. O sea, tendría que estar uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. Ok, está bien. Entonces, esto de acá, digamos, sería así, que hay 90 grados, ¿verdad? Pero José, Sí, sí. si yo te doy ahora estos dos vectores, tac y tac, estos son nuestros ejes. Y acá sigue habiendo 90 grados. ¿Esto va a ser 0 o no? Ah, sí, se mantendría 0. Se van a mantener 0, ¿ya? Este ángulo de acá es el ángulo que hay entre los vectores, independientemente del eje. ¿Ok? José, Carlos, alguien más quería participar, no sé quién. Cuando esto me va a dar 0 cuando esto es 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Entonces, cuando son perpendiculares, cuando hay un ángulo recto. Pero cuando también esto me puede dar 0. Cuando también me puede dar 0. Carlos o quien sea. Pues analizamos el resto. Sergio, Carlos, no sé, les doy la palabra. No los escucho, pero. ¿Podría ser cuando le sumamos una vuelta? Ya no, porque sería el mismo vector, digamos. Si no, es Carlos. Podría ser que uno de los módulos de los vectores tendría que valer 0. Exacto. Natalia, ¿algo más que complementar? No sé si esté bien, pienso que cuando están en la misma dirección, o sea, uno sobre Ya. otro. ¿Puede ser? Analicemos eso, está bien. ¿Saben qué está bien? Que hagan esos intentos, que ustedes lleguen por sí solos a las conclusiones, ¿ya? Está muy bien que intenten eso. Entonces, primero, digo, Carlos dijo que esto sea 0. Si esto es 0, pues todo es 0. Entonces, también es una posibilidad. Ahora, lo que has dicho, Natalia, fíjate, si yo pongo un vector y lo hago el producto escalar con el mismo vector, no con su vector, sino con un vector que esté en la misma línea. Eso has dicho, ¿verdad, Natalia? Sí, Ya. ¿Cuál es el ángulo, Natalia, entre ellos dos? van a tener el mismo ángulo. Este alfa no es el ángulo, fíjense esto,
tomen atención, este alfa de acá no es el ángulo que tienen los vectores respecto a la horizontal, es el ángulo que hay entre los dos vectores. Acá es esto de acá alfa, Natalia. Si tengo algo así de este estilo, es esto alfa. Si tengo algo de este estilo, dos vectores, es esto alfa, ¿ya? Entonces, ahora te repito la pregunta. ¿Cuánto es alfa acá, Natalia? No hay. No hay. Y no hay significa que es cero. ¿Ok? Está bien tu respuesta, no hay. Y matemáticamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que es 0 grados. Si tú metes acá coseno de 0 es 1. Entonces, esto no se va a hacer 0. ¿Ya? Pero está muy bien que hayas reflexionado en este caso particular. ¿Está claro, Natalia? Sí, gracias. Ok. Entonces, iré anotando acá para que no me olvide. Natalia, Carlos, creo que Sergio. ¿Quién más me respondió antes? Alejandra, ¿no? Alejandra. Ya. Ahora, vamos acá. Esto de acá es un poco más interesante. Es 0 cuando hay 90 grados. ¿Cuándo esto de acá va a ser mayor a 0? Cuando esta multiplicación o esta interpretación geométrica da a un número positivo. Timoteo, querías participar. Te pregunto, Timoteo, ¿esto de acá puede ser negativo? Según yo, no. O sea, a ver, antes que nada quería participar en la anterior pregunta o sea, alfa también podría ser 270, creo. O sea, con un ángulo de 270. Sí, coseno de 270 es 0, está bien. Y 270 sería decir, por ejemplo, que estamos acá, digamos, ¿no? Esto con esto. Estás 270, pero eso es lo mismo que decir que el ángulo entre ellos es 90. ¿Se entiende la idea? Sí. Está bien lo que has dicho, ¿ok? Ahora, volviendo al otro. Timoteo, esto no puede ser negativo. Es correcto lo que dices. El módulo, el tamaño de una flecha siempre es positivo. Ujú. Esto no puede ser negativo. ¿Quién puede ser negativo? El coseno del ángulo. Ahora nos vamos a poner en este contexto para no complicarnos. Vamos a hablar simplemente ángulo entre 0 y 180, ¿ya? Porque si lo que pasa entre 180 y 360 es una repetición nada más, ¿ya? Si el ángulo está entre 0 y 180 es el ángulo más pequeño. Entre 0 y 180, el coseno del ángulo, ¿cuándo es positivo? No anotó a José antes. José tiene 2, creo. A ver, vamos primero con Alejandra. La pregunta era entre 0 y 180 cuando es positivo, ¿verdad? El coseno. Coseno. Cuando está en el primer cuadrante, porque en el primer cuadrante coseno es positivo. Ya. Y José. 180 sería ya el segundo cuadrante, entonces sería negativo. José. Sí, sería positivo si, digamos, tiene de 0 a 90 grados y negativo si va de 90 a 180 grados. Exacto. Entonces, si yo quiero, acá, digamos, José ya respondió a la siguiente pregunta. Cuando el producto escalar va a ser negativo, esto es positivo, esto es positivo, no afecta. Eso va a depender del coseno del ángulo. ¿Y qué es lo que acaba de decir ahorita José? Esto es negativo en el segundo cuadrante. Es cuando el ángulo está, segundo cuadrante, cuando el ángulo está entre 90 y 180. Acá es positivo en el primer cuadrante, cuando está entre 0 y 90 grados. ¿Ya? Ahora, fíjense. Escribimos las conclusiones. El producto escalar va a ser 0 cuando tengamos un ángulo recto, cuando tengamos 90 grados. ¿Ya? Listo, lo hemos especificado todo. Les recuerdo que si tengo en 10 segundos me dibujo mi círculo trigonométrico, no necesito saber las cosas de memoria, simplemente dibujo mi círculo trigonométrico, ¡paf! Y analizo el coseno, que es la proyección en X. Esto de acá es el coseno. Si estoy analizando entre 0 y 180, el coseno, ¿dónde es positivo?
acá, en el primer cuadrante. Si analizo ángulos en el segundo cuadrante, es decir, este tipo de ángulos, el coseno es la proyección X, estamos en la parte negativa del coseno, ¿no? Les recuerdo que la parte horizontal es el coseno y la parte vertical es el seno, ¿ya? Entonces, segundo cuadrante, tenemos cosenos negativos. Eso es lo que han analizado sus compañeros. ¿Cuándo esto va a ser positivo? Pues esto es positivo siempre, esto es positivo siempre. Esto va a depender de cuándo esto es positivo. Y esto es positivo cuando en el primer cuadrante. Es decir, para ángulos entre 0 y 90 grados. O para ángulos más pequeños a 90 grados, en otras palabras. ¿Ya? O para ángulos agudos, se dice, ¿verdad? O para ángulos agudos. ¿Ok? ¿Cuándo esto va a ser negativo? Cuando el coseno sea negativo. Analizo mi círculo trigonométrico, el coseno es negativo, ¿dónde? En el segundo cuadrante, es decir, para ángulos entre 90 y 180, ¿ok? ¿Ya? O un ángulo mayor a pi medios, a 90 grados, ¿ya? Y esto llamamos ángulo obtuso. Entonces, puedo yo saber si el ángulo va a ser agudo, si el ángulo va a ser obtuso, ¿ya? Si está en el primer, si va a ser mayor a 90 grados, más pequeño a 90 grados, solamente calculando el signo del producto escalar. Solamente viendo qué signo va a tener esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, a ver, Alejandra, Natalia, Carlos, Sergio, José. Carlos, Sergio, José, Alejandra, Natalia. ¿Quién más era? Ya. Por ejemplo, sin necesidad de graficar, puedo decir, tengo un vector que es menos 2, menos 1. Tengo un vector que es 3 y 2. Quiero saber qué tipo de ángulo hay entre ellos dos. No quiero saber el ángulo exacto. Quiero saber si es un ángulo mayor a 90 o menor a 90 grados o es un ángulo recto, que son perpendiculares. Hago el producto escalar. Esto va a ser menos 2 por 3 más menos 1 por 2. Y esto me va a dar un número negativo. Menos 6, menos 9. ¿Verdad? Me da un número negativo. Después de todo el análisis que hemos hecho, vemos si me da un número negativo, el ángulo que hay entre ellos dos es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor a 90 grados. ¿Ok? Esto de acá es A, B. Conclusión. El ángulo entre A y B es obtuso. ¿Qué significa obtuso? Que está entre 90 y 180 grados. Si esto me da positivo, es un ángulo agudo. Es decir, que el ángulo está entre 0 y 90. ¿Cuánto vamos? Ok, 40 minutos. Ahora a ver, ¿qué más quisiera decir acá? Un ratito. Tac, tac. Ya tenemos esto. Esto no. Ya, esto de acá. Entonces, tac.
está más interesante. Hay que reemplazarlo más. Ya, este de acá. Tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo, ¿ya? Un triángulo ABC, en el cual las vértices están dados por estos puntos, ¿ya? Y hay que ver cuál de estos es correcto, ¿ya? El triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿ya? Right, rectángulo. Y ese ángulo rectángulo está en A, es un triángulo rectángulo, y el ángulo rectángulo está en B, es un triángulo rectángulo, y el ángulo rectángulo es en C, ¿ya? Y que no es un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que harían? Tienen esto en el examen de lunes, ¿ya? Algo así les puede entrar. ¿Qué es el primer paso? ¿Quién? Dibujar un eje cartesiano. Y colocar esos puntos. Exacto. ¿Ya? Esto, para muchos contextos, anoten, si no tienen la costumbre, ¿ya? Para muchos contextos, no solamente geometría, no solamente matemáticas. Un buen esquema o enfocar, digamos, el problema de otra manera ayuda un montón, ¿no? Y enfocar el problema de otra manera es dibujar. Dibujar es una opción. Hay otras cosas también un poco más complejas, pero lo primerito, un esquema, un dibujo. ¿Por qué? Porque nos permite ver la situación desde otro ángulo. Entonces, dibujamos el punto 1,1A, dibujo el 4,2. Si es muy complicado el dibujo, pues hago simplemente un esquema aproximativo o un esquema descriptivo, tal vez totalmente falso, pero que describa la situación. Y C es menos 1, 7. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá necesito más espacio. Entonces, este esquema, al menos en este problema, facilita un montón. Sin esquema, o lo podemos hacer totalmente falso o nos podemos complicar. ¿Por qué digo que esto facilita un montón? Ahora que tengo A, B y C, ¿qué cosa me facilita? ¿O cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que harían? Carlos haría eso. Luego, ¿qué harían? ¿Qué harían después? Alejandra, Ignacio. ¿Unir los puntos? Ya unimos los puntos. Y luego, Ignacio. Podríamos usar la fórmula de distancia entre puntos para ver si tienen la misma distancia y así saber si es equilátero. Y ya. La pregunta no es si es un triángulo equilátero, si es un triángulo rectángulo. Por si acaso. ¿Ya? Ignacio. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? José o Jade, creo que también quieres participar. Jade, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un ángulo que tiene 90 grados. Ya, ahora, del gráfico, si es que fuera un triángulo rectángulo, ¿cuál crees que es? ¿Dónde está ese triángulo rectángulo? En A. En el punto A. ¿Ok? Entonces, ya Jade ya visualizó un poco. Natalia, hemos visualizado que hay la posibilidad de que en A parece que es 90 grados. En tu examen vas a colocar así, esta es mi respuesta y se acabó. ¿O qué más es lo que harías? No sé qué podría ser ahí. Ya, está bien. José, ¿qué es lo que haríamos si aplicamos Bueno, lo que acabamos de ver? Justamente quiero que apliquemos lo que acabamos de ver. o sea, tendríamos que comprobar y según lo que tenemos que ver, tendríamos que comprobar que nos dé cero, o sea, Ya, que algo nos diga. entre... Ya, continúo, perdón. Ah, sí, sí, o sea que el... Ah, Producto el escalar producto de nos da los... cero. El producto escalar, exacto, nos dé cero. Ya, ahora, ¿qué vectores? ¿Qué vectores cambian? De A, B y A, C. Exacto. Si acá hay 90 grados, no voy a utilizar el vector, digamos, OA y OC. No tiene sentido, ¿verdad? Ahí estaría analizando este ángulo, ¿no? No voy a analizar este vector con este vector, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar este vector de acá, que si veo los puntos que lo componen es el vector AC, y voy a analizar este vector de acá, que si veo los puntos que lo componen es AB. ¿Ok? Y lo que estamos viendo un montón, ¿cómo hallo AC? AC es igual a ¿qué? Porque no tengo AC. Lo que yo tengo es
el punto A es 1, 1. De acá yo puedo decir el vector OA es 1, 1. El punto B está en 4, 2. Entonces el vector OB es 4, 2. Y así con C. Entonces AC, ¿cómo obtengo? Punta menos cola. Exacto. ¿Qué sería la punta menos cola ahorita? C menos A. Exacto. Entonces acá aplico punta menos cola. ¿Quién está en la punta de AC? Es el vector OC. Es esta flecha de acá. Esta flecha es OC. Entonces va a ser OC menos la cola. ¿Quién está en la cola de AC? Es el punto A. Entonces la cola es OA menos OA. Esto es OA. Esto es OC. Cuando yo hago punta menos cola, encuentro el vector AC. ¿Ok? Y reemplazamos, ¿no? Acá sería OC es menos 1, 7, menos OA, que es 1, 1. Está bien, ¿no? Menos 1, 7, 1, sí. Restando, esto va a ser menos 1, menos 2, 7 menos 1, 6. Hago lo mismo para AB. Va a ser punta menos cola. La punta de AB está en OB. La cola de AB está en OA. Reemplazo, OB es 4, 2. OA es 1, 1. Y esto es 3, 1. Y luego digo, si es rectángulo en A, ¿no? Que es lo que ha dicho José. Entonces, el producto escalar de AB y AC, tiene que darme 0. Es lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Dónde está? Acá. El producto escalar tiene que darme 0. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que todo esto es 0. Y si estoy diciendo que todo esto es 0 es porque esto de acá es 0. Es la única posibilidad. Otra posibilidad sería que esto sea 0. ¿Esto cuándo va a ser 0? Cuando tenga el vector 0, 0. Un punto. ¿Ya? Que existe ese vector, pero no lo utilizamos, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que esto sea 0. Que esto sea 0 y que eso sea 90 grados, por lo tanto, perpendiculares, ángulo recto, perpendiculares. Perpendicularidad. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, si es rectángulo, si son perpendiculares, esto tiene que dar 0 y veo si me da 0. Menos 2, 6, escalarmente, 3, 1, es menos 2 con 3, menos 6, 6 con 1, más 6, y vemos que sí me da 0. Entonces sí son rectángulos, sí es un triángulo rectángulo. Ok, ¿dudas, preguntas? Sí, perdón, tengo una pregunta. Dime. Con respecto a punta, cola, o sea, ¿qué tan importante es determinar correctamente cuál es la punta y cuál es la cola? Porque si hiciéramos, o sea, al revés nos daría el mismo resultado, o sea, igual nos saldría 0. En este contexto cambia, ¿no? ¿Por qué no cambia? Digamos que te has equivocado acá. AC la punta es OC, ¿no? Es OC menos OA. Pero lo has hecho al revés. Digamos que has hecho OA menos AC. Si escribes esto por error, estás diciendo que la punta está en A y la cola está en C. Estarías haciendo este vector, digamos, el mismo, pero con sentido contrario. Entonces estarías calculando este vector, tienes que moverlo, digamos, para que esté al comienzo de este. Entonces lo moverías acá, ¿no? Este sería el vector que has encontrado. ¿Qué ángulo hay entre este vector rojo y el ángulo y el vector naranja? Es este ángulo, que es 90 grados, por eso te sigue dando 0. Por eso no, parece que no hay error. Pero en otro contexto, sí cambiaría. Por ejemplo, si es que no fuera un ángulo recto,
Se entendió, ¿verdad? ¿Por qué da 0, José? Ah, sí, sí, sí. Ahora, fíjate en otro contexto que te equivocas. Suponte que quieres hallar el ángulo entre estos dos vectores. ¿Ya? Y acá, esto lo has calculado bien. Este de acá. Este de acá lo has calculado mal, has hecho al revés. Has hecho punta menos cola de manera inversa, entonces estás calculando esto de acá. ¿No? Si estás calculando eso de ahí, ¿cuál es el ángulo entre estos dos? Para saber el ángulo entre ellos dos, no es esto de acá. Tienen que salir del mismo punto. Para visualizar ese ángulo, movemos cualquiera. Voy a mover este de acá. Lo pongo en el inicio. Entonces los dos parten en el mismo lugar. Entonces el ángulo que estás calculando entre ellos dos es esto de acá, que es otro, ¿verdad? No es el que teníamos al principio. No es el Ok, que buscábamos. sí, sí. Está bien, gracias. Ya. Hagamos una pausa. Nos vemos en unos minutos.